Hola, hola a todos, bienvenidos a Hola Finance, un espacio para compartir ideas, experiencias y herramientas sobre cómo empezar a invertir de manera consciente y realista. Bueno, aquí estamos de vuelta, Michael, Brian y yo, quienes tuvimos unas 3 semanas de vacaciones. Personalmente estuve visitando Colombia, estuve en Estados Unidos y bueno, vamos a retomar con una nueva temporada, con nuevas ideas y mucho contenido para ustedes y que todos podamos aprender. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, Pili, gracias por la introducción y bueno, y saludar a toda la gente que nos escucha en estos momentos. Como tú decías, vamos a empezar una segunda temporada del podcast. Va a ser la temporada número 2. Ya tenemos más o menos unos 10 episodios planeados para esta temporada. Yo estuve viajando, Pili, estuve por Canadá, estuve visitando mi hermana y mis padres que están de visita también en Canadá. Duré 2 semanitas por allá y bueno, me fue muy bien. Aquí allá de regreso en Sydney y vamos con todas. Vamos a grabar unos episodios. ¿Cómo va, Brian? Súper, hola muchachos, hola comunidad, bien, muy bien, rico por acá estar otra vez de regreso. Yo de mi parte de pronto estuve de vacaciones, pero trabajando mucho. Yo estuve trabajando en la empresa. ¿Recuerdas, Pili, que en uno de los episodios les comenté que estaba empezando algo propio? Entonces, bueno, estuve trabajando en la empresa. Yo estuve acá desde Sydney. Eh, y bueno, nos dejamos la última vez con el tema de propiedad para vivir, ¿no? Así Tuvimos Sí. es. muy buen feedback, tuvimos mucha gente preguntándonos, haciéndonos preguntas, entonces creo que vamos de pronto a empezar como aclarando ciertos puntos de eso, ¿no, Pili? Creo que tú quieres empezar. Sí, claro. Bueno, yo no pude estar en este episodio de propiedades, pero bueno, qué mejor que Michael y Brian que tienen experiencia real en esto para poder darles toda la información. Y bueno, pero sí estuvimos Bien. recibiendo algunas preguntas, algunas dudas sobre el último tema que tocaron en este episodio, que era entre dónde comprar propiedad, si en Australia o en Colombia. Y bueno, yo personalmente actualmente estoy comprando una propiedad en Colombia, en Barranquilla, y mi visión hacia este proyecto es, la idea es que se valorice y en su momento, como mi vida a largo plazo va a estar en Australia, eh, es que esta propiedad se valorice, yo la pueda vender y así con esta cubrir la cuota inicial de una propiedad en Australia. Sé que estuvieron hablando sobre propiedad para vivir y que ahora queremos enfocar en propiedad para invertir. Entonces sí quisiera que habláramos un poquito más de ese concepto porque no todas las personas que están en Australia tal vez se visualizan a quedarse a vivir acá y tienen en mente también comprar su propiedad en su país, en Colombia, ya sea cualquiera el país donde piensan tal vez volver y si consideran que comprar esa propiedad en su país desde acá les va a favorecer o qué opinión tienen sobre eso. Michael, Pili, tú tienes algo bueno para decir de ese tema, ¿no? Que de hecho tú tienes propiedad en Colombia. sí, ese es un buen punto. Yo salí de mis propiedades en Colombia bueno, después puedo comentar un poquito, por cuestiones de impuestos, se me estaba dificultando un poquito cómo yo hacía mis impuestos, mis taxes acá en Australia, porque bueno, usualmente creo que eso lo hablamos en el episodio de impuestos, que hablamos que esas inversiones en otros países tienen que ser declaradas también acá en Australia. Y pues mi contadora no hablaba español, me tocó hacer traducciones de varios documentos, entonces yo como que decidí salir de esas inversiones, pero a mí me fue muy bien con las inversiones en Colombia que tenía, en propiedades. Hay razones por las cuales es bueno invertir en propiedad en Colombia. Una de las que puedo pensar es el depósito es mucho más bajo. Cuando estamos pensando en comprar una propiedad acá en Australia, dado que el valor de la propiedad es relativamente alto, quiere decir que el depósito inicial que tienes que colocar para esa propiedad también va a ser relativamente alto. Estamos hablando si la propiedad cuesta $500,000, que es una propiedad barata, porque ya en el promedio ya están en 800 hasta $1,000,000 en Australia. Sí, pero si consigues una que esté, digamos, en $500,000, más o menos, si quieres poner el 20% de la cuota inicial que te piden muchos bancos, ya estamos hablando de $100,000. Que un punto que podemos aclarar ahí, cuando decimos que para comprar es mucho más fácil en Colombia,
es por el tema del cambio de moneda, ¿no? Porque pues cuando estamos ganando dinero en Australia y lo enviamos a Colombia, la tasa de conversión nos favorece, porque en Colombia al final del día el porcentaje mínimo con el que se compra una propiedad es más alto que en Australia, pero pues las Sí, propiedades en Colombia son más altas. Si en Colombia una propiedad vale, no sé, ¿cuánto valdrá en Colombia? 300 millones, pongámosle. hasta de 200 se consigue, 200 Pongámosle millones. 200, el 30% de 2 millones viene siendo 3 por 6, 60 millones, que 60 millones acá en Australia son $20,000, $20,000 acá uno donde consigue, siendo el 30% del depósito una propiedad, es muy difícil, bueno, de pronto en zonas regionales, pero son áreas muy poco deseadas, entonces a eso es lo que nos referimos, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo que estaba tratando de decir. Digamos, tú tienes $20,000, quieres empezar a comprar en propiedades, pero lógicamente 20,000 no te van a servir para comprar prácticamente nada acá en Australia. En Colombia sí vas con esos 20,000, 30,000, sí vas a poder por lo menos poner esa cuota inicial y prestas la diferencia. Que creo que fue muy parecido a lo que tú hiciste, Pili, en Colombia. Creo que Pili hizo algo muy parecido Sí, donde ella, sí, sí, así es. sí, donde ella colocó la cuota inicial y prestó la diferencia de un banco. Entonces creo que esa es una de las razones, no hay varias razones. Esa es una, la otra que puedo pensar también es retorno, ¿verdad, Brian? Que el retorno de una Correcto. propiedad, sobre todo el retorno de la renta, es mucho más alto al retorno que de pronto una propiedad te da acá en Australia. Entonces, si tú estás buscando más liquidez, si estás buscando un retorno, digamos, que te entre un dinero mensual, creo que ese tipo de inversiones en Colombia son más rentables. Correcto. Y que de pronto, dos puntos que quisiera mencionar ahí. A veces cuando nosotros estamos hablando, yo sé que a veces mencionamos ciertos términos en inglés. Eso que Michael está explicando, que yo a veces lo digo en inglés que se me va, se llama el yield. Entonces, cada vez que hablemos de yield es ese retorno que se tiene con base en la renta que está generando la propiedad. Y lo otro es que efectivamente, como dice Michael, ese yield es mucho más alto en Colombia porque, como lo mencionamos en el episodio anterior, la demografía en Colombia y el estatus socioeconómico hacen que la mayoría de la gente en Colombia no pueda comprar, sino tenga que rentar. Y pues al final y al cabo, propiedad es supply and demand también, ¿no? Entonces, como Y hay mucha Colombia, más... Colombia es uno de los países, Brian, donde hay más gente arrendando. Creo que el Exacto, 40% exacto. de las personas en Colombia rentan la propiedad. Entonces, eso crea, como tú dices, crea bastante demanda. Ujú. Y algo ahí también, cuando hablamos de yield, hay dos tipos de retorno, ¿no? Acabamos de hablar de retorno de la renta como tal, pero también hay un retorno que es al capital. Y ahí, ahora podemos ya movernos a Australia. Ahí es cuando yo pienso que las propiedades en Australia representan una ventaja comparadas con las propiedades en Colombia. Y es una de las razones por la que también recomendamos nosotros aquí en Hola Finance. Usualmente, si puedes, si tienes la capital, si tienes el ahorro, si tienes los $100,000, de pronto en vez de comprar dos propiedades en Colombia, de pronto puedes comprar una propiedad acá en Australia porque no estás buscando el retorno de la renta, pero estás buscando ese retorno del capital que acá en Australia me parece a mí es mucho más alto que el que se consigue en Colombia. Y No sé tú qué piensas de eso, Brian. bueno, sí, dos cosas. Otro punto que quiero mencionar también es eso que Michael está hablando es lo que nosotros a veces de pronto lo vamos a referir como equity, el crecimiento de equity o el crecimiento de capital growth. Esos conceptos se aplican aquí en Estados Unidos, en donde sea que ustedes se encuentren como latinos. Segundo, en cuanto al tema del crecimiento en propiedad, el promedio en Australia de crecimiento a lo largo de los años ha sido del 7%. Usualmente eso es lo mínimo que va a tener uno en cualquier zona de Australia. Sin embargo, en los últimos años, la propiedad en Australia creció muchísimo más que eso. Por darles un ejemplo, miren, propiedades en Perth que se conseguían en el 2022 por ahí a $500,000, en este momento ya están casi al millón. Estamos hablando que son apenas 3 años. Eso quiere decir que el retorno ha sido mucho más alto. Zonas como Queensland, zonas como Mm, hay muchas zonas regionales de New South Wales también. Entonces, el mm. retorno en Australia
además de que la moneda es mucho más estable, por eso hace que sea mucho más atractivo cuando uno ya es residente. Ahora, Mm. volviendo de pronto un poquito atrás con el tema de por qué Colombia también puede ser una buena forma de invertir siempre cuando uno sepa hacerlo. Yo tengo propiedad en Colombia, pero yo la pagué en efectivo porque es que en Colombia los intereses son muy altos. Entonces, miren, si ustedes invierten en Colombia, procuren en la medida de lo posible de invertir en efectivo, si pueden, si no, pues al final del día, pues la deuda es crecimiento de patrimonio, ¿no? Pero en la medida, si lo pueden hacer, hagan eso. O podrían tener un crédito acá, que acá incluso los créditos personales son mucho más bajos a los créditos de vivienda en Colombia y lo pagan acá, pero pues tienen la deuda acá, no en Colombia. Exacto, sí. ¿No? Y una de las razones, bueno, hay varias razones por la cual me parece a mí que ese crecimiento del capital es un poquito, es alto acá en Australia, mucho más alto comparado, digamos, en Colombia. Una de las razones creo que es migración. Sí, Australia es un país que tiene una migración relativamente alta, hay mucha gente entrando al país. Hay algo que se llama net migration, que vamos a hacer un episodio de esto en otra oportunidad. Net migration es el número de personas que entra comparado con el número de personas que sale. En Australia tenemos es positivo, quiere decir hay más gente entrando que gente saliendo y lógicamente pues eso va a crear demanda a cuestión de la propiedad, ¿no? Y y ahí el viene el otro otro, problema, ¿sí? sí, el otro, no sé si ese es el que ibas a mencionar, pero el otro factor importante es el tema de construcción. No sé si eso era lo que ibas a Correcto. mencionar. Correcto. El segundo problema que menciona Michael es que perdón, Australia no tiene la capacidad y no se ha enfocado en tratar de resolver el problema Mm, del supply, de la cantidad de casas que están sí, disponibles. Entonces, ese problema cada año se complica, se vuelve un poco más complicado porque sí, por ese net migration que está hablando Michael, ese sí. déficit continúa aumentando. Eh, Claro, porque tienes bastante demanda de gente buscando apartamentos para vivir, pero no tienes suficientes ofertas de apartamentos disponibles para que para las personas vivan, ¿no? Exactamente, y mira que eso está generando un cambio de behavior, de comportamiento en los australianos para comprar propiedad, porque los australianos, como Australia es tan grande y tiene tanto terreno, usualmente los australianos prefieren comprar casas grandes, pues porque hay tierra, ¿no? En este momento los precios de las propiedades han venido subiendo tanto que los números están demostrando que la gente australiana está empezando a cambiar ese Sí, sentimiento a través de hacia apartamentos y están empezando a comprar apartamentos. En muchas sí. zonas de Australia, que usualmente no pasa, como les mencionamos en el episodio anterior, los apartamentos han venido creciendo más rápido que las casas. Pero eso es como un efecto retardado que tiene, porque las casas ya han subido tanto en muchas áreas de Australia que la gente ya no puede comprar, que por eso los apartamentos han venido subiendo. Y Eh, si se preguntan por qué de pronto pues está ese problema, que bueno, porque muchos seguidores preguntarán, ¿y por qué el gobierno no construye más propiedades? Hay varias razones. Una de las razones es los costos de construir para los constructores han subido demasiado y a veces son tan altos que no es negocio para ellos construir porque lo que van a vender no les va a representar una ganancia significativa. Esa es una razón. Y la segunda razón más importante, en mi opinión, es porque hay muchas alcaldías menores, que se les dicen acá, bueno, muchas alcaldías menores no han cambiado las leyes de construcción. ¿Y qué pasa? Tienen demasiadas leyes que previenen que los constructores puedan libremente construir donde se necesitan esas propiedades. Entonces, esas dos razones tienen esa oferta un poco parada. yo le añadiría otra cosa ahí y es que efectivamente hay muchos gobiernos estatales y muchos gobiernos a nivel de council que han venido restringiendo la inversión de capital, o sea, por parte de inversionistas en propiedad. Y claro, uno pensaría, listo, si las propiedades no, si los inversionistas, perdón, no son dueños de las propiedades, gente del común va a comprar su propiedad para vivir, ¿verdad? Pero eso genera un impacto en el que si no hay suficientes casas para rentar, ¿qué va a pasar? La renta va a subir, ¿verdad? Y cuando sube la renta, se vuelve más atractivo para otro tipo de inversionistas comprar esas propiedades. Entonces, es una serie de factores lo que lo han generado.
y que pues al final del día Australia, la economía en gran parte funciona gracias a la migración, ¿no? Y a raíz de eso, pues hay muchos intereses de muchas empresas también porque la propiedad siga subiendo, entre esos los constructores, por la razón que Michael estaba diciendo. Si yo como constructor voy a construir una propiedad hoy, el objetivo es que esa propiedad suba para poder venderla un poco más caro. Esa es la ventaja para los constructores, mejor dicho, para no extenderme acá en ese punto. No sé si Así es, Brian. no Ok. sé si queramos extender en algo más, ya sea en Colombia o en esta primera parte, o si entramos de pronto. No, yo creo que podemos hablar un poquito de pronto de debt recycling. Sí, ese tema, ahí es donde empezamos a hablar de por qué propiedad me gusta tanto. Ese concepto de debt recycling es uno de esos. ¿Qué es eso? Voy a hablar a manera personal para hacer el ejemplo más sencillo. Yo compro una propiedad para vivir, vivo en esa propiedad, pero entonces en algún momento lo que quiero hacer es, esa propiedad subió de precio, pongámosle números, se compró en $500,000 y hoy en día el banco me dice su propiedad ahora está valuada en $600,000. De esos $100,000 que la propiedad subió, el banco, si yo tengo la capacidad de prestar, me va a prestar el 80%, o sea, $80,000, ¿verdad? Entonces yo voy al banco y le digo, présteme esos $80,000 que yo los voy a usar para inversión. La deuda que yo tengo en una propiedad de inversión no tiene ningún tipo de beneficio de impuestos. Sin embargo, como esta porción, esos $80,000, los estoy sacando de mi propiedad y son para una inversión, esos intereses o esa parte del dinero ya empieza a tener beneficios tributarios porque va para inversión. Eso es debt recycling en términos muy, muy simplificados. Eso es lo que funciona. Sí, te entiendo un poquito esa cuestión, Brian. Me estás diciendo que ese debt recycling tiene beneficios en impuestos y si estoy entendiendo bien, aquí hay dos situaciones. La primera es, y listo, yo compré una casa que subió de valor, de precio. Ujú. Yo podría en teoría venderla, sacar mi ganancia, pero si yo lo hago de esa forma, tendría que pagar impuestos de esa ganancia. Pero Exactamente. de esta forma que tú estás explicándonos, no estamos vendiendo, sino que estamos yendo al banco y le estamos diciendo, hey, de esa ganancia que ya tenemos en el valor de la propiedad, dámela como préstamo para comprar otra propiedad y de esa forma no hay que pagar impuesto por esa ganancia. Exactamente. Entonces, o sea, sí, ustedes ya se están dando cuenta del poder que tiene el debt recycling. Y lo que tú decías, comprar y vender propiedad que en Australia es carísimo. Entonces, Y, no mm, sé, por ejemplo, con el mismo ejemplo que estamos dando para ahondar un poco más en ese ejemplo, si la propiedad hoy en día la compramos en $500,000 y la vendemos en 600 y decimos, listo, no, yo quiero sacar ese dinero porque quiero materializar ese profit, los precios de compra para una propiedad de $500,000 van a estar alrededor de los 20, si es de inversión, va a ser alrededor de los 20,000, $25,000 dependiendo del estado. Y para vender va a ser alrededor de los 30,000. Eso quiere decir que para una propiedad de 500,000 que yo compra y venda, por lo menos tendría que venderla en 560, $570,000 para solo estar even, o sea, para no perder dinero. Entonces al final del día me queda $30,000. De esos $30,000 que me quedan, me los van a taxar también al tax bracket en el que se encuentren ustedes. Entonces al final no les queda nada. Por eso es que esto es tan maravilloso para invertir en propiedad. o sea, quiere decir, sí, es mejor no vender esa propiedad inicial, sino sacar la ganancia para seguir comprando, pero sin tener que vender la propiedad. Porque si vendes, ya tienes que empezar a pagar todos esos impuestos. Mm. Exactamente. Y Hay otro además, concepto. además de eso, se pierde ese capital growth, ese crecimiento en el precio de la propiedad también. En el momento que se venda, pues ya se vendió, ¿no? Entonces, Sí. sí, un concepto bien Hay interesante. otro concepto, creo que toca un poquito esa parte de los impuestos con propiedades, que es un concepto muy popular, que lo escucho mucho, que es negative gearing, ¿no? Sí, ese concepto, que no sé si quieras, pero ese concepto de Bueno, negative. la forma como yo la entiendo, me puedes corregir si estoy mal, Ujú. es, le funciona mucho sobre todo a la gente que gana, a las personas que ganan mucho dinero, porque en Australia existe el modelo de impuestos, permite descontar, sobre todo si tienes una inversión en una propiedad, cualquier gasto que tengas en esa inversión
tú la puedes descontar no solamente against o no solamente en contra la ganancia de esa inversión, pero también la puedes descontar en contra de la ganancia que tú tengas personal, como ingreso personal. Entonces Exactamente. eso creo que le ha permitido a mucha gente, sobre todo a los que ganan mucho, creo que he escuchado que los doctores, los cirujanos que ganan mucho dinero y que lógicamente si tú ganas mucho dinero tienes que pagar más impuestos, ellos les gusta mucho comprar propiedades que tengan negative gearing, que bueno, vamos a explicar qué es negative gearing ahora, que es cuando lo que le entra, cualquier ingreso que tenga esa propiedad, que usualmente es la renta, el ingreso número uno que tiene una propiedad es la renta, es mucho menor que cualquier egreso o cualquier deuda, cualquier egreso que tenga esa propiedad, que usualmente que son pagos de intereses al banco, cualquier arreglo que tenga la propiedad, ¿verdad? El pago de strata, que es la administración del edificio. Entonces, cuando el ingreso es mucho menor o menor que el egreso, que es lo que tienes que pagar para mantener la propiedad, esa diferencia es una pérdida que la puedes descontar a tu ingreso de tu salario, digamos, de tu trabajo normal. ¿Y qué va a Exacto. hacer eso? Lo que va a hacer es que tengas que pagar menos impuestos, porque ya no vas a pagar impuestos a tu salario al 100%, sino que pagas tuviste un ingreso mucho menor, entonces vas a pagar un impuesto mucho menor. Que de pronto para ponerlo en números, volvamos al mismo ejemplo de la misma propiedad de $500,000 que compramos, es una propiedad de inversión y la propiedad está rentando a 500, está rentando en $500 y ustedes tienen un sueldo de, no sé, $100,000 al año. De esos $500 con las tasas de interés actual, los intereses anuales van a estar más o menos hacia los casi $30,000, más o menos a las tasas de interés de hoy en día, y la renta que les va a ingresar, si es de $500, va a estar alrededor de 5,25, más o menos en $26,000, ¿verdad? Entonces son $4,000 que en sí esa inversión que tienen ustedes les está generando y es negativo, ¿no? $4,000. Entonces, si ustedes ganan $100,000, más o menos los van a taxar de 35, bueno, para este año son $32,000. Entonces, esos $4,000 menos que están teniendo de la propiedad de inversión se los descuentan de los intereses que van a pagar. Entonces, ya a ustedes no los van a taxar sobre $100,000, sino los van a taxar sobre $96,000. Entonces, ¿eso qué hace? Que esos $4,000 sean, pues, sean de beneficio. Ahora, ese es un ejemplo pequeño. Ahora imagínense si tienen dos propiedades, imagínense si tienen tres propiedades. Y además de eso, se me olvidó también descontarle council rates, water rates, que son el agua, el gasto que tienen las municipalidades, creo que sería la traducción, como los impuestos que tienen, los gastos del real estate por manejarles la propiedad. Entonces, al final del día, esos gastos se les terminan subiendo casi $8,000. Entonces, ya no son 96,000, sino son $92,000, ¿verdad? En los que los taxarían. Entonces, esto es maravilloso y estamos hablando de una propiedad. Ahora imaginen la gente que tiene cuatro o cinco propiedades. Ya estamos hablando que Sí, en vez de que los taxen sobre $100,000, van a taxar sobre entre $40,000 y $50,000, que ya de por sí les baja el tax bracket un montón. Entonces, por eso sí. ese concepto de negatively gearing es tan importante. Fuerte. Y muy popular, porque yo lo escucho mucho, siempre está en la agenda política, Sí, sobre todo hay personas que dicen, bah, que eso solo beneficia a la gente que tiene mucho dinero, que deberían quitarlo, y bueno, sí, y nunca lo han podido quitar, la verdad no sé por qué, pero bueno, pero ahí está y es mira, algo para tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es la única desventaja, diría yo, de ese negative gearing? Es que, en mi opinión, te quita un poco de liquidez, claro, porque como hablamos, te está entrando menos dinero de lo que está saliendo y ese dinero, esa diferencia tiene que salir de alguna parte, de algún lado. Entonces, por eso usualmente ese negative gearing le conviene a la gente que gana mucho dinero, que tiene dinero ahí, digamos, disponible para cubrir ese gasto extra y le conviene pagar menos impuestos pero, también, porque, digamos, lo que van pagando ahora igual se les va a regresar al final del año, ¿no? Pero ¿ah? tienes que tener esa liquidez mensual ahí disponible para poder cubrir esa deuda. Pero mira que, bueno, es un tema de estrategias. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que a mí me encanta la estrategia, especialmente cualquier tema que sea de inversión. En eso que está hablando Michael es completamente cierto. Tiene que tener uno mensualmente, semanalmente, lo que sea, esa cantidad de dinero para amortizar ese extra que me está generando mi inversión. Sin embargo,
ustedes pueden venir al ATO al principio del año fiscal y decirle, miren, ustedes con base en de nuevo, mis $100,000 de ingreso al año me van a taxar al 32%, pero como yo tengo 4 propiedades, estos son los gastos que voy a tener al final del año fiscal. Eso quiere decir que ustedes me van a tener que devolver dinero y lo pueden demostrar el ATO. El ATO en ese año fiscal los va a taxar menos. Eso quiere decir que potencialmente no tendrían que sacar dinero de su bolsillo durante el año fiscal. Pero, pues obviamente eso involucra otra serie de pasos que no mucha gente lo hace, de hecho. Sí, Pero ok. usualmente eso es lo que pasa, que la gente necesita tener ese dinero para poder amortizar o pagar esos gastos extra de la deuda. Sí, entonces ya, bueno, ya para de pronto cerrar un poquito esta parte, Brian, ¿cuál sería tu estrategia para construir ese portafolio de inversiones? ¿Qué más o menos lo que tú recomiendas? ¿Cómo deberían nuestros oyentes de pronto organizarse para comprar una propiedad, comprar la segunda, comprar la tercera? Miren, la mayoría de las personas de inversionistas les van a decir a ustedes que no es bueno comprar una propiedad para vivir. Y creo que eso aplica mucho en Sydney, porque es que para comprar una propiedad en Sydney es un poco costoso y los beneficios del gobierno, que es con lo que voy a linkear mi comentario, no aplican tan eficientemente con eso. ¿Por qué? Entonces, para responder la pregunta, la estrategia sería usar los beneficios del gobierno con el fin de que ustedes puedan comprar, por ejemplo, con el 5 o máximo con el 10%, pero el gobierno como funciona como seguro para ustedes, para el banco ustedes pusieron un depósito del 20%. Luego en un episodio aparte les ahondamos un poco más porque en esto me extendería bastante. Entonces, para ponérselos a manera de estructura, comprar la primera propiedad a manera de owner occupied o para vivir ustedes usando los beneficios del gobierno, poniendo el 5 máximo el 10% y el dinero restante que tengan ponerlo en un offset account. Con todo eso hay que tener un emergency fund, una cantidad de dinero en caso dado de que pase algo, ya sea que ustedes vivan ahí, tengan que hacerle un arreglo o que se presentó algo en la propiedad o algo así. Bueno, entonces compran esa propiedad, comprarla en una zona donde tenga crecimiento y al año van y le dicen al banco, valóreme la propiedad. Si tenemos en cuenta los promedios que ha tenido Australia del 7% anual, en un año van a tener ese 7% líquido, de los cuales el 80% se les va a prestar el banco y lo pueden usar para comprar la siguiente propiedad. Ahora, eso suena muy chévere en palabras, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta es tener la capacidad de darle serviceability o de tener la capacidad para pagar ese dinero extra que les va a pagar el banco. Eh, entonces, comprar propiedad, usar ese equity que ganó la propiedad, decir al banco, préstemelo y si tienen la capacidad para prestarlo, usarlo para comprar la siguiente propiedad. Ya cuando ustedes tengan 2 propiedades, de nuevo, si usamos los promedios, esas 2 propiedades van a estar creciendo al 7%. Y ya eso se les empieza a volver como una bola de nieve, eso empieza a crecer y crecer y crecer y crecer en el punto en el que eso ya empieza a funcionar solo. Creo que lo único ahí, Brian, es lo que tú decías, que es mientras tú puedas pagar al banco, ¿no? Y hay veces, de pronto, lo que podría parar a las personas es si a lo que a ti te está entrando en el pago de la renta no cubre ese pago de intereses al banco, ahí tienes que de pronto parar un poquito hasta que vayas pagando un poquito más la deuda para que vaya cayendo esa deuda, ese repago que le tienes que hacer al banco. O que la renta de la propiedad suba correctamente, que al final Exacto, o que la renta de la propiedad suba. o que Exacto. ustedes aumenten el salario también, o que ustedes bajen sus deudas, porque cuando el banco les analiza a ustedes el perfil para prestarles dinero, sí les analiza cuánto es su ingreso, pero también les analiza cuánto están gastando, si tienen hijos, si tienen deudas, si tienen tarjetas de crédito, entonces todo eso cuenta también. Para mí en ese proceso yo he tenido que jugar con el tema de las tarjetas de crédito especialmente porque las tarjetas de crédito pueden reducir bastante la cantidad de dinero que le prestan al banco. Pero bueno, esos ya son detalles que de pronto son ya Así políticos. es. Pero Sí, sí. básicamente es eso. Básicamente esa es la forma como de hecho así es como yo lo estructuré. Entonces, o sea, lo que yo les estoy Sí, diciendo es la forma como yo lo hice. Luego he venido así. sí. Es una buena estrategia. Pili, ¿cómo vas, Pili? ¿Cómo vas? Que te noto un poco callada. Bueno, no, ¿Qué preguntas bas- tienes? un tema ¿Mm? bastante interesante que seguramente muchas personas van a poder alimentarse
de todo este conocimiento y Brian es excelente en este tema y bueno, su portafolio puede demostrarlo. Yo quisiera, pues, una pregunta más, se sale un poco de, pues, de todo lo que están explicando y es porque algunos de los seguidores han preguntado si pueden invertir en propiedad sin ser residentes en el país. Entonces, tal vez este contenido sí pueda ser dirigido a todo nuestro público o a personas que ya han logrado la residencia en este país. Sí, se Puedes puede. invertir en propiedades, eso ha cambiado un poco, Ujú. porque anteriormente no había problema. Bueno, esto es mi conocimiento. Anteriormente no había problema. Había más requerimientos, sí. Ellos tenían, había unos requisitos diferentes. Las cuotas inicial creo que eran mucho mayor. Entonces no era tan, si no eras residente, si no eres residente, no es tan fácil, digamos, como para una persona que es residente en cuestión de los requerimientos primero del gobierno, pero también segundo del banco, porque lógicamente si la persona no es residente, para el banco el riesgo es un poquito mayor, entonces ellos de pronto te van a pedir una cuota inicial un poquito mayor, o te van a prestar un poquito menos, o te van a dar una tasa de interés un poquito más alta para cubrir el riesgo que ellos están tomando. Pero si yo no estoy mal, después del COVID, como la demanda subió tanto en Australia, creo que cambiaron la ley y prohibieron, si no estoy mal, prohibieron por 1 o 2 años a los extranjeros comprar propiedades acá en Australia. ¿Tú escuchaste Exacto. algo de eso, Brian? Sí, sí, efectivamente es verdad. Eso lo congelaron hasta el 2027. De aquí al 2027 ningún extranjero puede comprar ¿en qué? En Australia como inversión. Exactamente. Sí, eso lo había escuchado y eso lo hicieron para bajar un poquito porque los precios de las propiedades están subiendo bastante, como dijo Brian, en partes de Perth se doblaron prácticamente en unos cuantos años. Y bueno, eso es bueno si tú tienes una propiedad, Correcto. pero deben recordar que hay mucha gente que no tiene propiedad en Australia, muchos jóvenes australianos que no tienen propiedad y que están encontrando prácticamente imposible comprar una propiedad acá en Australia en estos momentos. Entonces, esta es una cuestión política, una cuestión un poco política. Entiendo, bueno, ya para todos los seguidores que están pensando, tengan un poquito de idea de cómo está funcionando. Y bueno, algo que también que tenía como rondando en mi cabeza, sobre todo por amistades que están en este proceso de comprar propiedad en Australia, ¿cuál consideran ustedes que es el mejor momento para comprar una propiedad? ¿Qué debo pensar, o sea, tener en cuenta para dar ese paso? Miren, para comprar propiedad, para comprar acciones, para comprar ETFs, para comprar cualquier tipo de inversión, hay que hacerlo inmediatamente. Eh, No, el mejor momento era ayer. bueno, Excelente. exactamente, exactamente. Sí, Porque al el mejor final del momento, exacto, como día, dice Brian, y sobre todo porque nosotros estamos pensando en inversiones a largo plazo, ¿no? Entonces, correcto. cuando estamos pensando en inversiones a 10, 15 años, si tú compras hoy o compras mañana, es muy poca la diferencia que va a ser. Lo que va a hacer la diferencia es muy poquito, ¿verdad? Y lo que, En el largo plazo. y lo En el corto plazo sí hace mucha diferencia. correcto, que es lo que se llama time the market, ¿no? Pero miren, los números, la estadística lo demuestra, es muy difícil hacer eso. Por eso la estrategia que nosotros hablamos es una estrategia a largo plazo. Ya, sí, Tiene que tener unos sistemas, un conocimiento, o un poquito de suerte. Digo yo, miren, la única persona que ha logrado hacer esto es Warren Buffett. Nadie más en la historia sí. del tema de Ahora, inversión. Pili. Lo otro, Pili, también y Brian, es, ya Pili, de pronto si Pili nos está preguntando de, bueno, listo, ya, hay que comprar tan pronto como sea posible, pero ya cuando pensamos ya de manera más práctica, usualmente qué es lo que se necesita y cuándo es el mejor momento para comprar, yo creo que es tener un buen depósito. Lo más alto que tú tengas ese depósito inicial para comprar la propiedad, te va a dar más, o sea, tu deuda al banco es mucho menor, tus repagos al banco son mucho menores, estás tomando un riesgo mucho menor también. Entonces, de pronto, en mi opinión, pues tener para que no estés estresado, que me quedó la deuda muy alta al banco. Entonces tratar de pronto tener un depósito un poquito más alto, de pronto no el 10% porque hay bancos que te prestan, así tú quieras solamente poner el 10 hasta el 5 creo que he escuchado. Hasta el dos Pero por si tú ciento pones para parejas. hasta el Mm, 2 pero si tú pones el 20
Si tú pones el 20, pues lógicamente vas a quedar un poquito más ligera de esos pagos que tienes que hacer al banco. Que ahí es donde viene el manejo del riesgo. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que tengo pareja, dos hijos, mi pareja no trabaja y mis hijos están en el colegio, tengo que ser muy cuidadoso con eso que está diciendo Michael. ¿Por qué lo digo? Porque, miren, volvamos al ejemplo de los $500,000. Compré la propiedad en $500,000, al año valía $600,000. Si ustedes por ahorrar, no sé, $10,000 más en ese año esperaron a no comprar la propiedad, eso quiere decir que al año cuando vayan a comprar la propiedad ya no necesitan, no sé, $50,000, que sería el 10%, sino necesitarían $60,000, ¿verdad? Y pues obviamente con eso suben los gastos de compra, los intereses que le están pagando al banco. Entonces ahí es donde empiezan a mirar cuál es el perfil de la persona y el riesgo de la persona, porque lo que Michael dice también influye mucho en el perfil en cuanto hay mucha gente que es muy aversa a la deuda, hay mucha gente que no se siente cómoda con deuda grande, entonces es importante. Pero bueno, en general lo que dice Michael es verdad. De pronto, usando los beneficios del gobierno se puede tener más flexibilidad en el aspecto que pueden comprar con 5%, hasta 2% si son pareja, y usar esos offset accounts, que ya les hemos hablado de qué son los offset accounts, para amortizar esa deuda un poco. Bueno, otra pregunta que me surge así y que pues que la he escuchado bastante es sobre, bueno, al momento de hacer tu proceso para recibir tu crédito, ¿hay algo de los fixed rates o los que son variables? Entonces no sé qué aconsejan o qué pueden comentar sobre esto. Esa es una muy buena pregunta, sobre todo para la gente que viene de Colombia o de otros países en Latinoamérica, hasta Estados Unidos. En Estados Unidos, e igual que en Colombia, creo que en Latinoamérica como tal, se maneja el concepto de la tasa fija, fixed rates. ¿Qué quiere decir? Tú vas al banco. El banco, la mayoría de los bancos en Colombia te ofrecen la tasa fija. Quiere decir que si tú tomas un préstamo a 30 años, tú sabes exactamente cuánto va a ser tu repago cada año, cada mes por 30 años. Eso nunca va a cambiar. Es fijo, ya está constante, ya tú sabes, todos los meses tengo que pagar, no sé, al banco 1 millón de pesos. No va a cambiar. Esa es la tasa fija. Pero hay otro concepto que es la tasa variable. En Colombia creo que le llaman la VR, ¿verdad? Ujú, correcto. La VR es cuando esa tasa no está fija, sino que cambia. ¿Y cambia? ¿Por qué cambia? Cambia como cambian las tasas que dicta en el caso de Colombia el Banco Central, que es el Banco de la República, y en el caso de Australia es el Banco de la Reserva de Australia o el RBA. ¿Por qué suben y bajan las tasas? Hay muchas razones por las cuales las suben y bajan las tasas, pero hay momentos en que las tasas van bajando y hay momentos en que las tasas van subiendo. Lógicamente, cuando las tasas van bajando, tú vas a pagarle menos al banco si estás en tasa variable, ¿verdad? Pero si estás en tasa fija, no vas a ver ese beneficio. Ahora, ¿cuándo irse en tasa fija? ¿Cuándo irse en tasa variable? Se complica un poco más para las personas que no conocen, de pronto no están pendientes al mercado y a economía, pero para yo explicarles así un poquito en teoría cómo funcionaría, si estamos en un periodo en el que las tasas van bajando, como en estos momentos, lo recomendable es, que está pasando en Australia, lo recomendable es sacarlo a tasa variable, porque vas a ver el beneficio cuando esas tasas van bajando, ¿verdad? Y Usualmente, ¿no? Que de pronto es bueno aclarar us- que cuando el Banco de la República acá en Australia baja las tasas, se supone que los bancos deberían reducir las tasas de interés a las personas también. Por el momento, con las tasas de interés con los cortes de tasa de interés ha pasado, pero ya hay bancos que están empezando, de hecho, a aumentar las tasas de interés, entonces usualmente pasa lo que dice sí, Michael. pero en teoría, cuando nosotros bajamos las tasas, cuando el Banco Central baja las tasas, los bancos van bajando las tasas. Entonces, en ese momento es mejor, sigamos, y en este momento alguien quiere sacar un préstamo para comprar una casa ahora, hoy en Australia, la recomendación usualmente sería ir con tasa variable para poder ver ese beneficio cuando las tasas sigan cayendo. Pero una vez ya las tasas estén bajas en algo que nosotros en el banco llamamos la tasa neutro, hay una tasa que se llama la tasa neutro, que es la tasa donde ya el banco está happy, está feliz. Bueno, ya llegamos a este punto, ya no la Michael, vamos a bajar más. que es cuando la tasa de inflación, la proyección es que la pueden mantener entre 2 a 3%, ¿verdad? Correcto, cuando ya todo está controlado, cuando la tasa de inflación ya está controlada, cuando el desempleo ya está controlado, digamos que todo está
ideal. Cuando ya todo está ideal, llegamos a esa tasa neutro, ¿verdad? En ese momento el mejor, en mi opinión, es fijarla. En ese momento la puedes fijar para que ya no tengas ese riesgo de que podamos subir la tasa, porque nosotros, el Banco Central en cualquier momento puede cambiar de opinión y puede empezar a subir las tasas nuevamente. Si piensa que es necesario subir las tasas. Y si sube las tasas y todas las tasas en tasa variable, pues tu pago al banco va a incrementar nuevamente. Entonces, ya una vez llega ese momento neutro, ese es el momento ideal para cambiarse a tasa fija. Lamentablemente en Australia no es como en Colombia o en Estados Unidos que tú puedes tener tasa fija a 30 años. En Australia, lo máximo que te da un banco a tasa fija creo que son 5 años, 4 años, 3 años, pero AMP, no más de 5 Michael, años. AMP hace como, el banco de AMP hace como 2 meses anunció que va a ofrecer un producto para tasa fija 10 años. Ah, ok. Que eso es algo nuevo, que acá efectivamente lo que tú dices, acá no pasaba, que de hecho por eso en el tema de inversión de propiedad ha sido algo muy importante porque le permite a uno planearse mucho mejor. Pero Exactamente. sí, esa es una gran desventaja que tenemos acá en Australia. Exactamente, pero así eso es, Pili. Entonces, es la tasa fija o tasa variable depende un poco. Bueno, depende un poco de la persona. Si tú quieres tener certeza de cuánto vas a pagar por los próximos 2, 3 años, de pronto te recomiendo, te sirve simplemente para tener la certeza, puedes irte a tasa fija. Pero para saber si financieramente es una buena decisión o no, tienes que conocer un poquito lo que se llama el business cycle, el hiking cycle. Bueno, tienes que conocer un poquito qué está haciendo el Banco Central para saber en qué momento es bueno meterse y en qué momento no es bueno meterse en una tasa fija. Correcto. Bueno, yo creo que hagamos el wrap up, Sí, yo creo que fue un muy buen episodio. sí, exacto, cubrimos varias cosas. Pili, ¿tienes algo más que añadir? Bueno, no, chicos, primero, gracias por todo su conocimiento. Recordarle a toda la audiencia que esto no es una asesoría financiera. Sin embargo, buscamos que a través de nuestras experiencias aprendan y puedan incursionar en este mundo de las finanzas. Y bueno, y que estén pendientes a eh, la temporada número 2 que empieza hoy. Tenemos unos episodios muy interesantes que vamos a sacar, que nos sigan apoyando. Y vamos ahí. Bueno, tenemos varias ideas de los episodios. Vamos a estar hablando de cómo funciona el sistema financiero acá en Australia, de si estás pensando, por ejemplo, conseguir un trabajo en el sector financiero. Vamos a dar consejitos de cómo pueden hacer eso también. Estrategias de cómo ya les hemos venido dando Estrategias. conceptos, ahora cómo aplicar todos esos conceptos en una estrategia para ustedes. Así es, ya hemos explicado mucho los productos financieros, ahora es como ponerlo todo junto y explicar un poquito cómo se puede montar una estrategia con todos esos productos de los que hemos hablado, ETF, Gold, que no hemos hablado, ¿no? Sí, Cripto, propiedades, acciones, todo lo que hemos hablado aquí, ahora es como ponerlo todo junto. correcto. Y bueno, muchachos, no se les olvide seguirnos en Instagram, escúchenos en YouTube, en Apple Music, déjenos sus comentarios, preguntas que nosotros se las respondemos. Y bueno el episodio, esperamos que les guste y bueno, nos vemos en el próximo episodio con todo ese contenido que se viene que está hablando Michael. Chao, chao. Listo. Chao. Chao.